Sigue. Comunidad de negocios. Y él te propone cambiarte la vida, te propone hablar de un cambio en tu personalidad, te propone un proyecto. Hablamos de Manuel Berner. ¿Por qué, Manuel, vamos a cambiar la vida al leerte? Porque es un libro que está preparado para que la persona pueda tomar herramientas muy prácticas, es decir, tiene más de 120 de ejercicios adentro sobre carrera profesional, familias, relaciones, tiempo, aprendizaje, es decir, todos aquellos elementos que a mí me ayudaron a llegar al lugar que hoy en día estoy, yo intenté volcarlos ahí de manera simple. ¿Cuál es el fin? Que la gente pueda ser más feliz, más próspera en sus propias vidas. Es decir, este es un libro casi personal para leerlo cuando la persona quiera y cada capítulo en sí mismo sirve para algo en particular. O sea, muchos que nos están mirando dicen, bueno, pero ¿quién es Manuel Berner? Si tuvieras que resumir en una breve síntesis tu historia. Mi historia en una breve síntesis: yo nací en Paraná, en Entre Ríos, soy de una pequeñita ciudad de 300.000 habitantes, una infancia muy difícil, turbulencia. ¿Por qué? Porque primero, por un lado, mis padres se divorcian y hubo problemas con denuncias penales bastante graves, equipos de psicólogos, es decir, una infancia desde el punto de vista familiar muy compleja. Y después, por otro lado, el bullying en el colegio, ¿no? Eso de, bueno, el distinto hay que dejarlo aparte. Entonces, en ningún lado yo me podía sentir realmente contenido. Hoy tenés 20 años y de ese bullying, digamos, también hay muchos chicos que nos miran, de ese bullying, ¿qué te quedó? De ese bullying me quedó que yo podía elegir dos cosas: o ser víctima de ese bullying o hacerme protagonista y a tomar una decisión para cambiar esa situación. Y la decisión, ¿cuál fue? Empezar a trabajar sobre mí mismo, cómo yo decía las cosas, cómo yo me relacionaba con mis compañeros y pasar de ser una persona totalmente introvertida a hoy en día dar charlas para 1.000, 1.500 personas. ¿Esa fue una etapa de mucho sufrimiento en lo personal? Esa fue una etapa de mucho sufrimiento, llanto, dolor, vacío. Hasta los 12 años que duró esa etapa de mi vida, porque en la adolescencia hubo ciertos cambios, fue muy difícil realmente y creo que eso un poco es lo que formó mi carácter y quién hoy en día soy. O sea, gratitud total a que eso haya pasado. ¿Cuánto te ayudaron tus padres para que eso cambie? Mi madre fue la persona que a mí me ayudó a cambiarlo. Ella luchó mucho tiempo para poder tener la tenencia, para poder tenerme con ella en la casa. Esa separación a la que hacía referencia. Exacto, porque antes yo andaba con una valija de una casa para otra todo el tiempo, hasta que la jueza me dijo, Emma, ¿con quién querés vivir? Y a los 2 años me dejaron elegir. Y yo elegí vivir con mi mamá porque mi mamá representaba libertad, representaba cambiarme a un colegio más chico donde me prestaran más atención, representaba poder dar vuelta a la página y empezar mi vida de nuevo. Entonces fue un momento transformador para mí. Emanuel, con 20 años, con las charlas TEDx que has dado y con... ¿Qué es lo que contagia de tu charla? ¿Por qué crees que la gente cuando va a un TED y te mira se queda así despierto y atento? Yo creo que por un lado esta historia de vida, ¿no? Empezar con una infancia muy difícil, armar una red social para socializar con mis amigos, una consultora de marketing chiquita en Paraná para tener... Con 20 años. En ese momento con 12. 12 años. A los 15, esta agencia de marketing digital para tener mis primeros pesos y comprarme una computadora. O sea, ese era todo mi sueño en ese momento. A los 17, vender esa consultora para mudarme acá a Buenos Aires, a la gran ciudad. Y con 17 años, hacer una diplomatura en el Leadback de marketing, empezar a asesorar a grandes empresas. Es decir, yo tuve diferentes puntos, hitos en mi vida que fueron marcando cambios. Y siempre un inconformista, ¿no? Decir, bueno, tengo necesidad de socializar, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Hablemos de esos hitos. Yo te voy a tirar unas frases y vos me das tu análisis para inspirar a quien nos está mirando. Uno es evitar las personas tóxicas. Bien. ¿Cómo haces? Para evitar las personas tóxicas tenemos que elegir quiénes queremos que nos rodeen. Es decir, con quiénes queremos pasar más tiempo. Los 5 personas que vos tenés cerca tuyo con los que pasás tiempo son los que más influyen en quién sos vos. Es decir, son los que más marcan tu identidad. Qué importante elegir con quién uno pasa y que no sea en cuestión de la vida, que llegaron y están ahí y no sabemos por qué. Sí, claro. En profundo. También todos podemos ganar. Todos podemos ganar. Eso tiene que ver con una cultura de compartir, con una cultura generosa. No estar especulando, yo te doy esto, vos me das esto. Es decir, yo creo que todos tenemos que dar y después
Si uno hace las cosas bien, vuelve. Es decir, de eso se trata un poco ese título. ¿Por qué fracasar como resultado? Porque yo no creo en la palabra fracaso. Yo creo que tenemos resultados que nos gustan más y que nos gustan menos. Entonces, si analizamos el proceso, podemos hacer algo. Si analizamos la palabra fracaso, directamente es como que nos estrellamos contra una pared y no queda más alternativa. ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde quiero llegar? A mí me encantaría estar por Latinoamérica dando charlas, inspirando un montón de gente y más aún, formando líderes que multipliquen y contagien el mensaje. Las charlas tienen que ver, digamos, ¿qué es lo que te hace a vos sentir, digamos, que estás tan capacitado para las charlas? Es sobre todo tu historia personal. Mi historia personal y después la capacitación. Yo creo mucho en el aprendizaje informal. Yo soy una persona que suelo leer 1, 2, 3 libros por semana. Wow. Tengo reuniones con mis mentores 3 veces por semana y hacemos ¿Quiénes son tus mentores? Mis mentores, tengo gente que es experta en psicología, experta en management, o mi vieja, experta en familia. Es gente a la cual yo admiro y aprendo de ellos día a día. Emanuel, la última es ser feliz, decís, es una elección. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que el estado emocional en el que nosotros nos encontramos en parte es responsabilidad nuestra. Y esto lo aprendí de la psicología. Nuestros pensamientos nos llevan a una emoción y esa emoción nos lleva a una acción. Entonces, si nosotros podemos influir en los pensamientos que tenemos y tenemos más pensamientos positivos, probablemente seamos personas más felices. Y en consecuencia, vamos a tener un accionar mejor para todo el mundo después. Muchas gracias, Emanuel. Gracias a vos, José.